Hola, bienvenidos al Neuma, el espacio donde todos, más allá de las diferencias, somos uno. Vemos rehabilitación cognitivo-conductual aplicada en este caso para aquellos pacientes que han sufrido o que sufren algún tipo de injuria cerebral. Rehabilitación cognitivo-conductual. Cognitivo sabemos que hace referencia a lo que es conocimiento, pensamiento, información. Y lo conductual, bueno, a conducta, a hábitos de conducta. La rehabilitación cognitivo-conductual en sí misma es uno de los pilares del tratamiento que se hace a la población de pacientes que ha tenido un accidente cerebrovascular o que tiene algún tipo de demencia, sea Alzheimer, Parkinson, demencia vascular, cualquier traumatismo cerebral es para lo que vamos a aplicar este tipo de rehabilitación. En sí mismos, los tres pilares de un tratamiento para esta población de pacientes son el farmacológico, la rehabilitación cognitivo-conductual, que es de muchísima importancia, y el apoyo al cuidador y la familia. El apoyo al cuidador y la familia son elementales para evitar justamente algo muy conocido que es el síndrome de burnout, que es el síndrome del cuidador quemado, porque son enfermedades muy delicadas que requieren mucho esfuerzo por parte del cuidador, de la familia, mucho tiempo, mucha dedicación, y no significa que la familia no quiera a su familiar, sino que, bueno, son situaciones delicadas, vamos a decirle así. Todo esto es un abordaje interdisciplinario. ¿Por qué? Porque está el médico por un lado con la farmacología, el médico neurólogo, por otra parte está el terapeuta con la rehabilitación cognitivo-conductual, terapeuta sea psicólogo, acompañante terapéutico, psiquiatra, y por otro lado está el apoyo al cuidador y la familia, sea un asistente social, un acompañante terapéutico, un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de estos tres pilares de los que hablamos? Los objetivos de estos tres pilares son retrasar la declinación cognitiva, funcional, psicológica y social. Retrasar la dependencia, la pérdida de hábitos y la desvalorización. Y mejorar el funcionamiento adaptativo de las personas en el seno de sus familias y en los lugares en los cuales viven o trabajan. Sabemos, vamos a tomar un ejemplo, no me quiero extender mucho, pero si tenemos un paciente con una demencia de tipo Alzheimer o demencia de tipo vascular o demencia de tipo Parkinson, sabemos que no podemos evitar que la enfermedad llegue a un estado severo, ni siquiera la farmacología. No hay cura al momento, pero sí, como bien dicen los objetivos, estas dos palabras que son importantes, podemos retrasar esa declinación cognitiva, esa dependencia del paciente con una demencia, esa desvalorización. Y podemos mejorar el funcionamiento del paciente.
Hay pacientes que tienen algún tipo de demencia o un accidente cerebrovascular que siguen trabajando, que no significa, muchas veces se asocia demencia a lo senil, a la edad, cuando en realidad las demencias no tienen nada que ver con la edad. Hay personas de entre 30 y 40 años que ya tienen la demencia. Entonces hay que también desmitificar esto de que la demencia tipo Alzheimer, Parkinson o vascular, que la demencia en sí misma es senil. No. Eh, no es solo para la tercera edad. La demencia puede ser para cualquier edad. Entonces vamos a retrasar todas las declinaciones, todos los déficits, vamos a retrasar la aparición de esos déficits y vamos a mejorar el funcionamiento del sujeto. ¿Cómo se hace la intervención para ver por dónde ir con esta rehabilitación cognitivo-conductual? Porque no podemos largar una rehabilitación cognitivo-conductual y empezar por donde a mí se me antoje, porque yo creo que el paciente lo necesita. Si bien uno observa al paciente, es necesario una evaluación neuropsicológica que la hacen neuropsicólogos o psiquiatras neurólogos o bien un médico neurólogo. Esto hay toda una batería de evaluaciones que le realizan a los pacientes, que no se resumen a simples test. eh, Sabemos que está el mini mental, que está... No, hay toda una evaluación neuropsicológica que involucra resonancias magnéticas del cerebro, o bien una tomografía computada del cerebro, por un lado. Por otra parte, se va a repasar la historia personal del paciente, es decir, revisar en su árbol genealógico si hay antecedentes de la enfermedad, revisar los hábitos que el paciente ha tenido durante su vida y revisar hábitos también del árbol genealógico. Y vamos a analizar en base a todo esto las necesidades, o sea, la evaluación neuropsicológica y la historia personal del paciente y lo que le aqueja en el momento nos van a decir cuáles son las necesidades y dificultades que el paciente tiene en la actualidad. De ahí vamos a poder partir a trabajar. La rehabilitación cognitiva es un conjunto de procedimientos y técnicas que tienen por objetivo alcanzar los máximos rendimientos intelectuales, la mejor adaptación familiar, laboral y social en aquellos sujetos que sufren o sufrieron alguna injuria cerebral. De eso se trata la rehabilitación cognitiva. A ver, ¿y por qué voy a poder ejecutar? ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a llevar una rehabilitación cognitiva? Bien, lo que nos permite llevar una rehabilitación de este tipo es justamente la neuroplasticidad cerebral del paciente en este caso. Todos los seres humanos tenemos neuroplasticidad cerebral, que es la respuesta del cerebro para adaptarse a nuevas situaciones y así restablecer el equilibrio alterado. Incluso los que tienen la injuria cerebral, la demencia, el ACV, el cerebro siempre busca el equilibrio, siempre busca, no es algo fijo, rígido, estático. No, tiene una capacidad adaptativa para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional.
El cuerpo humano es algo maravilloso. Gracias a esta neuroplasticidad cerebral es la que, ¿por qué gracias? Porque es la que nos va a permitir rehabilitar, hacer una rehabilitación cognitivo-conductual. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos de este tratamiento de tres pilares? Tres pilares: farmacológico, cognitivo-conductual, apoyo al cuidador y a la familia. Estimular y o mantener las capacidades mentales, evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales. No los explico porque están muy claros cuáles son los objetivos. Sabemos que una persona con demencia se empieza a desconectar de todo. No me quiero explayar mucho para que no se haga muy largo. Cualquier duda se pregunta. No hay problema, la contestamos. Estimular la propia identidad y fortalecer su autoestima. Mejorar el rendimiento cognitivo. Mejorar el rendimiento funcional. Incrementar la autonomía personal para las actividades de la vida cotidiana. Mejorar el estado general y la percepción del estado de salud, conciencia de enfermedad. Mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares y o cuidadores. Estos son los objetivos terapéuticos de este tratamiento de tres pilares. Ahora bien, pautas para implementar un programa de rehabilitación. Yo tengo un paciente con demencia y tengo que cumplir estos objetivos. Digo demencia por dar un ejemplo. Tengo que cumplir con estos objetivos terapéuticos. ¿Cómo? Pues bien, hay que ponerle a trabajar el cerebro al paciente y vamos a hacer un entrenamiento individual adaptado al déficit, que es lo que nos va a... el déficit nos lo va a dar toda la evaluación neuropsicológica del paciente y el estudio de su historia. Entrenamiento individual adaptado al déficit independientemente que se haga en un contexto grupal. ¿Sí? Yo puedo tener un grupo de pacientes con Alzheimer, Parkinson, pero el entrenamiento tiene que ser adaptado a cada paciente, porque nunca son las mismas eh, carencias en cada individuo. ¿Cómo vamos a comenzar este entrenamiento? Generalmente lo que se recomienda es que siempre se empiece con tareas atencionales, o sea, trabajar una de las funciones cerebrales superiores, una de las funciones cognitivas superiores, que es la atención. Así se comienza. Si voy a estar con el paciente 1 hora, 2 horas, voy a comenzar por tareas atencionales. Una sesión nunca debe terminar con más errores que aciertos. Siempre el paciente tiene que irse con la sensación que ha hecho bien las cosas. Es una forma de mantenerlo motivado. Esto no es mentirle al paciente, porque desde el momento en que el paciente está en la sesión, está poniendo todo de sí para estar mejor. Componente emocional. ¿Qué es esto de componente emocional? Justamente esto sirve para monitorizar el estado interno del paciente y la interacción que ha tenido con el ambiente. ¿Se ha sentido bien? O sea, es el sentimiento que el terapeuta, sea acompañante terapéutico, psicólogo, es el sentimiento que va a generar en el paciente. Y no olvidemos que los sentimientos
Si yo me siento bien en un lugar, voy a volver. Y cuando a mí algo me hace bien, me produce una linda emoción, un lindo sentimiento, se me va a grabar aún más todavía. Y lo voy a recordar más. Quizás no entienda bien para qué era, pero hay algo en mí que quiere continuar haciéndolo. Por otro lado, tenemos el entrenamiento metacognitivo. ¿Qué es el entrenamiento metacognitivo? Es básicamente lo que se dirige a aumentar la conciencia de los pacientes hacia hacia la presencia de que hay una disfuncionalidad de los sesgos cognitivos. Es decir, el entrenamiento metacognitivo es para que el paciente tenga conciencia de enfermedad, no para que se victimice, no para tratarlo con lástima, simplemente la conciencia de enfermedad le hace ver al sujeto qué áreas no están en su máximo nivel. O sea, ayuda al paciente a identificar por sí mismo en qué áreas de las funciones cerebrales superiores que las vimos en otro encuentro, qué áreas no están funcionando como deben funcionar. Por ende, si se da cuenta, mi memoria no está funcionando bien. Pues bien, tengo que poner mayor esfuerzo. Ese es el razonamiento de la persona que tiene conciencia de enfermedad. O bien, mis funciones ejecutivas no están funcionando porque no puedo tomar decisiones, no las puedo sostener en el tiempo, no sé lo que estoy haciendo, entonces ahí es donde voy a poner esfuerzo. Y de paso, a quien lleva a cabo este tratamiento, lo ayuda a poder darle más herramientas, porque no es lo mismo estar con un paciente que está en un estado severo, que no nos puede comunicar su carencia a un paciente que tiene una conciencia de enfermedad y por ende va a mostrar predisposición al tratamiento porque va a querer estar bien. Otra de las cosas, otra de las pautas para una rehabilitación es que el material que usemos con los pacientes no puede ser para todos los pacientes iguales. Tenemos que ver qué motiva a cada paciente. Hay pacientes que son motivados por la pintura, otros que son motivados por los números, otros que son motivados por la expresión corporal. Se ajusta, como dijimos, a cada individuo. Entonces el material con el que vamos a trabajar tiene que ser motivador para el paciente. No algo que, toma, te traje la tarea, sentate a hacerla, porque el paciente va a terminar huyendo de ese tipo de rehabilitación. Otra de las pautas es información sobre el rendimiento, es decir, sobre el rendimiento que está teniendo el paciente. Se lo vamos a decir al paciente, se lo vamos a decir al neurólogo de cabecera, se lo vamos a comentar a la familia. Siempre en un contexto de en un contexto, como decía antes, de acierto, como que va bien, pero objetivo tiene que ser. Y nos está fallando esto, tenemos que poner más esfuerzo en esto, tenemos que trabajar más aquello, pero nunca de una forma drástica y dramática, sino como algo a realizar. Y por último, otra pauta es compensar los logros obtenidos como el esfuerzo realizado. No importa si el paciente hace bien la hoja que le di con ejercicios para la atención o
o la otra hoja que le di para la rehabilitación de la memoria, o el... No, vamos a valorar y compensar siempre el esfuerzo. Cada uno verá cómo compensa a sus pacientes de ese esfuerzo que ellos ponen por estar mejor. Bien, ¿qué técnicas cognitivas vamos a usar en la rehabilitación cognitivo-conductual? Los métodos de rehabilitación de memoria, que son los más afectados siempre, la memoria, otra de las funciones cerebrales superiores, pueden agruparse en 4 grandes categorías, en función de los objetivos que se plantean y se aplican según la severidad del problema. Es decir, y ahí son 4, ahí aclaro. Optimizar la función residual, sustitución de la función afectada, estrategias de compensación, reminiscencias. Pero, como dice más arriba, en función de los objetivos que se plantean, ¿sí? Yo como terapeuta, como acompañante, como la función que me toque o como familiar, a mí se me plantean objetivos y yo se los planteo a quien tengo que atender. Y no puedo aplicar una optimización de la función residual a un paciente que está en un estado moderado, casi severo, en una demencia. Porque no va a servir. Y el paciente se va a sentir frustrado. Y lo último que queremos es la frustración. Por eso es acorde a la severidad del problema. Entonces, ahora las vemos. Optimizar la función residual. Residual sabemos que hace alusión a lo que queda, ¿sí? La parte o la porción que queda. Entonces, vamos a rehabilitar la función deteriorada y vamos a entrenar al paciente en estrategias de codificación y recuperación de la información. Codificar sabemos que es reunir normas en un código, reunir leyes en un código, ordenar todo lo que entra al cerebro. Bueno, todo lo que hay en el cerebro hay que ordenarlo, ¿sí? Toda esa información que recupero la tengo que ordenar. Entonces, si yo tengo rehabilitación de la función deteriorada, si yo tengo en mi paciente un déficit de atención, pues bien, voy a poner mucho hincapié en ejercicios sobre la atención. Si yo tengo en mi paciente una afasia producida, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, bueno, voy a trabajar sobre el lenguaje, ¿sí? Entonces, cada uno va a ir viendo, acorde al problema, va a ir adaptando estos entrenamientos y esta rehabilitación. Por otra parte, tenemos la sustitución de la función afectada. ¿Qué quiere decir? Que es la utilización de las funciones que se mantienen intactas. Enseñar al paciente diferentes estrategias que ayuden a minimizar los problemas resultantes de las disfunciones cognitivas. Disfunciones, alteración, ¿sí? Alteración en las funciones cognitivas. Si yo tengo un paciente en el que sus funciones ejecutivas, estoy armando ejemplos en el aire, ¿sí? Pero para tratar de que quede claro, para intentar que quede claro. Tengo un paciente que tiene afectada el área cerebral de que rige las funciones ejecutivas.
pero las tiene muy afectadas. Pues bien, yo tengo que usar todas sus otras funciones cerebrales para compensar el desequilibrio que hay en esas funciones ejecutivas. Es decir, voy a usar la atención, la memoria, el lenguaje, todas las funciones cerebrales para compensar esto que me falta. Si vuelvo al ejemplo, si tengo un déficit muy pronunciado en las funciones ejecutivas, pues bien, reforzaré la atención, la memoria, las voy a reforzar para que compensen ese déficit. Si yo fortalezco estas funciones que están intactas, bueno, eso ya me va a minimizar el problema en estas funciones ejecutivas. Siguiendo dentro del ejemplo, claro. Eh, si yo tengo una atención y una memoria y un lenguaje y una orientación, una praxia, una agnosia, unas habilidades visoespaciales, pues bien, todas esas, con esas voy a trabajar para ver de qué forma hago un puente entre esas que están conservadas para que no perjudique tanto en la vida del paciente la función más deteriorada, en este caso del ejemplo, las funciones ejecutivas. Estrategia de compensación. Estas son estrategias basadas en ayudas externas y requieren considerable entrenamiento. Por ejemplo, una paciente que tenía con una demencia de tipo Alzheimer, estaban muy bien conservadas muchas de sus funciones, pero estaba totalmente desorientada, ¿sí? En tiempo y espacio. Ella se levantaba por la noche, iba a orinar al baño, pero no era el baño, era la habitación de la hija. Entonces, ¿qué hicimos? En cada puerta de la casa, ella tenía su lenguaje conservado. En cada puerta de la casa de esta paciente pusimos impresos en computadora, todo muy bonito y grande para que lo pueda leer, habitación de mi hija y el nombre. En otra, cuarto donde se encuentra el lavarropas. En otra, bien grande, baño, inodoro, bidet, ducha. A la paz, y siempre tener la precaución de dejar una luz prendida, suave, en el lugar donde se veían todas esas puertas. Así podía leer los carteles. Con eso bastó para que la paciente no fuese más a un lugar equivocado a hacer sus necesidades. Claro que la paciente estaba en un estado leve, pero bueno, estaba desorientada, tenía muy afectada la orientación, entonces pusimos esas ayudas externas. En cada puerta, aclarar qué era cada habitación. Se lo cito como ejemplo. Sí, llevó entrenamiento porque por momentos se olvidaba que había carteles. Pero los primeros días la familia se encargó de remarcarle permanentemente, mami, mamá, no te olvides que están los carteles, vamos a leerlos, y la llevaban a leerlos varias veces por día, hasta que la paciente se adaptó a esos carteles, que después los agradecía. Otra estrategia es la reminiscencia. La reminiscencia es en sí misma, la palabra reminiscencia hace alusión a lo que sobrevive de una cosa, hace alusión a lo que sobrevive de algo y que sirve para recordarlo.
hace alusión a un recuerdo impreciso, sea de un hecho o de un hecho que sucedió o de una imagen. Pues bien, entonces la reminiscencia se estimula mediante objetos antiguos, conversación sobre un centro de interés o bien imágenes proyectadas o impresas. Por ejemplo, un paciente seguía saliendo, hacía salidas extradomiciliarias con su acompañante terapéutico, pero cada vez que llegaba a su casa, el paciente le decía a su acompañante terapéutico: vos me estás raptando y yo te voy a denunciar. El acompañante terapéutico, ante esto, que ya sabía que sucedía, ya le decía: mire, yo le voy a mostrar que no lo estoy raptando y que esta es su casa. Y lo llevaba a un pequeño hall que había en la casa, una pequeña, bueno, en las casas antiguas tienen como una preentrada a la casa, donde había un cuadro que había pintado la madre del paciente. El paciente veía ese cuadro y decía: ah, sí, esta es mi casa. Bueno, y con humor le contestaba al acompañante: no te voy a denunciar, está bien, no me estás raptando. Y seguían como si nada hubiese pasado. O bien, para estimular la memoria, estimular y trabajarla, yo le puedo pedir a la familia o al mismo paciente fotos del pasado, de la madre, de los abuelos, y hacer un juego con las fotos o con objetos, de decirle: ¿y esto de quién era? ¿Y para qué servía? ¿En qué momentos lo usaban? ¿Y esta foto en qué lugar fue? ¿En qué ciudad? ¿En qué fecha? ¿En qué estación del año? Ahí estoy trabajando y estimulando la reminiscencia. Entonces, el paciente hace esfuerzo por recordar. Compensación, sustitución de la función afectada, función residual. Son las 4 grandes categorías en las que vamos a rehabilitar la memoria. Los aspectos cognitivos. Por otro lado, tenemos la estimulación conductual. En esta estimulación se trabaja sobre los síntomas propios de la enfermedad, que es la apatía, que recordamos que, bueno, esto lo vimos en semiología psiquiátrica. Están todos los encuentros en videos para que los puedan ver. La apatía es la falta de interés, la falta de motivación, la indiferencia ante estímulos externos. Trabajar sobre la anedonia, que es la anedonia es la incapacidad para experimentar placer. Es la pérdida de interés. Generalmente se produce por la falta de dopamina. Pero bueno, acá estamos dentro de injurias cerebrales donde todos los químicos del cerebro están funcionando de forma diferente. Trabajar sobre la falta de motivación y la falta de iniciativa. La estimulación conductual va a depender mucho también, como digo siempre, de la cintura del acompañante terapéutico, del psicólogo o del psiquiatra. Y yo a estos los veo sobre todo siempre a los psicólogos y acompañantes terapéuticos trabajar estos puntos, porque la mejor forma de trabajarlos es en un espacio dramático vivencial. Si yo veo que una persona está padeciendo por su enfermedad, apatía, anedonia, pues bien,
En lo personal, yo con estos pacientes me convierto en un circo. O sea, cualquiera que me ve, que no entiende de salud, diría, ¿quién es el paciente y quién es el terapeuta? Bueno, yo en lo personal me convierto en un circo. No porque le hagan morisquetas como un payaso o... No, no. Simplemente porque me pongo en, como dicen, se dice ahora mucho, modo on, modo off. Bueno, yo me pongo en modo encontrar lo que al paciente me lo saque de la cama, me lo saque de la tristeza, No, entonces me convierto yo en un motivador externo, en un impulsador, en un tirador de ideas y tomo otra actitud frente al paciente. No voy a estar, ¿y qué nos pasa? ¿Por qué tenemos apatía? ¿Por qué tenemos anedonia? ¿Por qué no hay motivación? Porque el paciente no le sirve eso al paciente. Entonces, ahí es donde entra la actitud de uno como terapeuta y decir, a ver, yo al paciente lo tengo que sacar de este estado. Entonces, pues bien, me voy a poner, como digo, en modo circo y voy a tirar las mil y una ideas y me voy a poner yo en actitud de, primero, de amor al paciente, porque lo que hago lo hago desde el amor, desde el corazón. Y bien, y vamos a falta de deseo, bueno, vamos al extremo, nos vamos a comer algo bien dulce y vamos a jugar a las cartas y nos vamos a divertir. Y el que gane, sí, hay pacientes que me miran como diciendo, ¿qué sapo te picó? Eh, pero son los riesgos que hay que correr. En mi experiencia, muchos me han dicho qué sapo me picó y después, a encuentros siguientes, los ves que te reciben con una sonrisa. Algún día voy a explayar un poco más todo esto de cuál es la actitud de uno. En los casos de las demencias y bueno, de todo tipo de injuria cerebral hay que romper lo protocolarmente correcto. Hay que romper con eso. Hay que ser diferentes como terapeutas. Pues bien, si tenemos un paciente con poca iniciativa, poca flexibilidad, poca conciencia de déficit, las manipulaciones ambientales externas son las que nos van a ayudar a sacar al paciente de ahí. Yo sé que no todos se pueden poner en modo circo, pero bueno, tendrán que buscar factores externos al paciente, o sea, cosas que lo motiven y lo saquen de esa apatía, de esa anedonia. Y los pacientes, por otra parte, que tienen ya una mayor conciencia de enfermedad, que tienen buena iniciativa, que son más flexibles, sobre esos pacientes se hace una intervención directa. Es decir, vamos a trabajar hoy la orientación, la memoria, las ejecutivas. eh, se le explica más. Y bueno, estimulación de procesos y se desarrollan estrategias compensatorias aprovechando que el paciente todavía tiene la capacidad de comprenderlas. La capacidad y las ganas. Y por último, el tercer pilar, la intervención familiar. Esto consta de información y educación, es decir, psicoeducación. Psicoeducación, porque escuchamos mucho hablar de psicoeducación, pero ¿de qué es psicoeducación? Bueno, es darle al paciente y a la familia y al cuidador información específica acerca de la enfermedad. Información de la enfermedad, del tratamiento, del pronóstico de enfermedad
que les va a servir tanto al cuidador como a la familia para poder saber lo que les espera. No como algo dramático, sino, bien, el curso de esta enfermedad va por acá en los mejores casos y en los peores va por acá. Bien, entonces esa comprensión hace que uno sepa lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. También se puede dar consejo a las familias, es decir, cómo hacer estrategias para afrontar. Si el paciente tiene una crisis, bueno, ¿qué hacer en ese momento de la crisis? Porque las familias no tienen por qué saber todo lo que sabe un psiquiatra, un psicólogo, un acompañante. Las familias llega una enfermedad y necesitan estrategias. Y también una terapia familiar. Es decir, comunicación y patrones de interacción. Si yo tengo un paciente que tiene un Parkinson, tengo que enseñarle al familiar que un determinado patrón de interacción. Mire, usted trate de en lo posible de no exigirle al paciente que se sienta bien, porque va a ser normal que el paciente se encuentre deprimido varias veces al día o varios días a la semana, entonces permítaselo, no lo cuestione demasiado, en fin, patrones de interacción para que la familia logre empatizar con la persona que está pasando por la enfermedad. Acá un resumen, ¿sí? De lo que hemos hablado hasta acá. Paciente con daño cerebral adquirido, daño cerebral traumático, demencia, ataque cerebrovascular. ¿Qué se hace? Una evaluación de la situación cognitiva. Testeado neuropsicológico con orientación a la rehabilitación. Siempre el testado se hace para ver qué tipo de rehabilitación aplica mejor al paciente. Una vez que tengo ese testeo, hago una evaluación de la situación emocional del paciente. Una vez hecha esa evaluación emocional, evalúo el medio, es decir, las exigencias actuales y exigencias futuras que tiene el paciente, y en base a eso, un establecimiento de compromisos de acuerdo a metas. Metas que hacen el proceso de, a ver el cursor, ahí lo ven, establecimiento de compromiso de acuerdo a metas para el proceso de rehabilitación, en los que están involucrados la familia y la motivación del paciente. El proceso de rehabilitación también va a involucrar modificaciones ambientales. Modificaciones ambientales es, por ejemplo, esto que les contaba de la paciente que le pusimos carteles en las puertas, o bien algo que deben haber escuchado mucho, que es retirar las perillas de gas, dejar las llaves de paso cerradas, tratar de eliminar todo tipo de escalón. Entonces se ponen gomas, se ponen agarraderas en las paredes, en los baños, se modifican los ambientes acorde al paciente. Estrategias compensatorias, las hablamos. Intervenciones directas sobre las funciones comprometidas, lo ya he hablado. Este es un cuadro resumen. Y lo último, los pacientes presintomáticos. Es decir, aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico, pero que aún no sienten nada. Estos pacientes, el trabajo clave para realizar con estos pacientes es la psicoeducación, es decir, lo que está por venir o lo que va a venir sin dramatismo. ¿Sí? Siempre el drama hay que dejarlo a un lado
y plantearlo como algo natural. Psicoeducación, introducir estrategias compensatorias. Cuanto antes se introducen estas estrategias, está comprobadísimo que más se retarda la aparición de las fases moderadas o severas de la enfermedad. La estimulación mediante desafíos personales, es decir, que el paciente tiene que superarse a sí mismo, tiene que competir con uno mismo, ahí se lo puse en el cuarto. Tiene que desafiarse, en realidad lo debemos hacer todos en la vida, pero bueno, cuando hay una enfermedad que nos quita tiempo de un cerebro sano, hay que superarse todavía más rápido, en una velocidad más rápida, y ayudarlo a organizar su futuro. Cualquier cosa que quieran que ampliemos o que demos ejemplos, lo hacemos. Yo no me quise extender de más, si bien siempre lo hago, pero bueno, eh, a veces no queda otra. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es una rehabilitación cognitivo-conductual en pacientes que han sufrido o sufren algún tipo de injuria cerebral. Nada más por ahora. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todos somos uno.